Este estado juegan ya, ¿no? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. No comenzado, ¿verdad, compañeros? No, compañerita, en el enlace que nos enviaron dice que a las 4:15. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Carmen, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Están por ahí o no están por ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, Lick, se le escucha. Buenas. Si no va a ser Buenas tardes, Lick. sesión espiritista, debe hacer esto. Si alguien está ahí, que se manifieste, van a decir. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren bien, sin ninguna novedad. Pues los que están trabajando, pues espero que sin ninguna complicación en el trabajo. Los que están en casa, pues también igual. Bueno, vamos a breve iniciar la clase con relación al tema del trabajo. ¿Cuándo tenemos el primer parcial? Alguien que tenga el dato, porque ahorita no tengo el dato. Es el próximo Creo que es el viernes, 16. ¿Ande? viernes 16. No le escuché bien ahí a alguien, creo que me había hecho el dato. Viernes 16. Es viernes 16, Lick. Viernes 16. Así es. Ah, muy bien. Sería el próximo viernes. Exacto. Primer parcial y único parcial que vamos a tener. Vale. Entonces, la entrega del trabajo va a ser para el día 14. Anoten, por favor. El día 14 tenemos nuestra entrega de trabajo. Vamos a hacer un ensayo. Es un ensayo. El contenido del ensayo van a ser contenido propiamente. Vamos a hacer lo siguiente. Va a tener carátula, una introducción, el cuerpo, que es propiamente el trabajo que van a realizar del ensayo, y conclusión. Del ensayo, propiamente el cuerpo del trabajo, mínimo, no pueden ser mínimo de 3 hojas. No puede ser mínimo de 3 hojas del contenido. Del contenido del trabajo propiamente no puede ser mínimo 3 hojas, máximo 5 hojas. Eso es sin incluir carátulas, sin incluir introducción, sin incluir conclusiones. Del cuerpo del trabajo, mínimo 3 hojas, un máximo de 5 hojas. ¿Comprendimos? ¿Alguien que tenga alguna duda? Licenciado. Una, Lick. Y Regina y Rocío, no sé. Vamos con Regina y luego Rocío. No sé si Regina tenía alguna duda. No, yo todo bien, licenciado. Muy bien, Rocío. Todo bien, Lick. Ninguna duda, gracias. Muy bien, entonces fecha de entrega vamos a tener el 14. ¿Sí, Nelson? ¿Me escucho? Nelson y Oscar. Vámonos con Nelson. Por favor, Nelson, Fernando. Nelson. Bueno, si no, vámonos con Oscar.
y luego tal vez nos vamos con Leonel. ¿Sí, Oscar? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, Buenas tardes, Oscar. con una consulta. Cuando hablamos de 3 hojas, se refiere al lado anverso y reverso, ¿verdad? Sí, anverso y reverso. Perfecto, gracias. Era la misma duda que tenía yo, licenciado. Muchas Ahí gracias. estamos, don Leonel. Ya la Correcto. resolvimos en grupo, resolvemos todo, menos el Correcto. examen. Muchas gracias. Bueno, eso les dice uno, pero ahora con los chats ahí se pasan las respuestas y ya. Ustedes saben mejor de eso que yo. Y se ríen porque saben que es cierto, que es lo más curioso. Fernando creo que había levantado la mano y ya la bajó. Entonces, sí, tenemos fecha 14. 14 hasta medianoche, claro, de una vez, para que no se van a decir, mire, pero es que esa hora yo trabajo y no me dio tiempo y no lo pude entregar. No, no, no. Tenemos hasta el 14, hasta medianoche. Después del 15, ya no acepto trabajos. Se los estoy diciendo con anticipación, casi 8 días antes de que entreguen el... Sí, es sobre el ensayo, es sobre el documental, la isla. Es relativo a eso, sobre el documental, es sobre eso que ustedes van a hacer el trabajo. ¿Sí, don Leonel? Disculpe, licenciado. Vamos a ver, es sobre la isla, ¿verdad? Sí, es sobre el documental, es sobre el documental. Ahí pueden agregar Ok. ustedes datos, Sí. lo que por eso consideren ¿Se ustedes. puede hacer ¿Esto se puede hacer a computadora o es a mano, No, licenciado? Disculpe. es a mano, A mano, ok. Perfecto. a mano. El trabajo es a mano, jóvenes, a Ok. mano. En hojas tamaño carta. Como les quede mejor. Si ahí había un compañero que creo que lo quería hacer en hojas español para que practicar derecho notarial, me imagino. Que no le pongan número al documento, no hay ningún problema. Ni sellos, ¿verdad? Está bien. Ni sello, ¿verdad? Para que empiecen a practicar derecho notarial. Entonces, si alguien lo quiere hacer en hojas tamaño oficio, tamaño carta, hojas de papel español, papel protocolo, si no les acepto, porque ninguno tendría por qué estar usando papel protocolo. De ahí, como les quede mejor. Eso sí, a mano les encargo, miren, se los estoy dejando con tiempo, con tiempo. Quitémonos esa mentalidad chapina de que dicen que todo lo hacemos a última hora. Empiezan escribiendo tan bonito, ya la última página ya va con aquella letra que uno no sabe si es taquigrafía, escritura maya o en su caso jeroglíficos, ya no saben ni qué están escribiendo. Entonces, les encargo así por favor la letra. Yo sé que la universidad de repente pues, tiene que escribir uno muy rápido y se le arruinan las letras, pero tratemos de hacerlo con tiempo y de hacer una letra que sea legible, porque sí, pues me tomo el tiempo para poder leer cada uno de los ensayos que ustedes realizan, porque son opiniones muy interesantes. ¿Sí, Gerson? Licenciado, disculpe, más que todo, repitiendo la pregunta que hace la compañera acá en el chat, que si se puede antes de la fecha. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, la fecha límite va a ser el 14. Pero si usted me dice, mire, ya el domingo lo trabajé, ya lo tengo y lo quiero cargar, yo voy a habilitar, posiblemente mañana ya habilito la plataforma para que ustedes puedan cargar los que ya hayan hecho su ensayo. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera alguna duda? Vamos a ver el chat. Vamos a ver. Yo, licenciado, disculpe, sobre el documental, es que yo no estuve en la clase donde hablaron del documental. ¿Sobre qué documental? ¿Está en claro? Sí, está sin, ya usted está en la plataforma de Classroom también. Ah, bueno. Ajá, Sí, sí, en la ahí vi. plataforma, sí, en la plataforma de Classroom hay un documental. El documental, lo que van a hacer ustedes es ver el documental. Ver el documental y de ese documental pues sacar el ensayo, que tiene que llevar carátula, introducción, el cuerpo, que el cuerpo propiamente no puede ser menos de 3 ni más de 5 páginas. Entonces, las 3 o 5 páginas son del cuerpo del trabajo. No es que me vaya a hacer solo una hoja del cuerpo, una carátula, una introducción y la conclusión y ahí ya tengo 5 páginas. No. Las 3 o 5 páginas son relativas al cuerpo del trabajo. A mano, por favor, a mano. Gracias. Aunque parezca arcaico y esta situación de que lo hagamos a mano, pero ya están aburridos ustedes de la computadora, entonces para que ya no estén aburridos de la computadora y se pongan a escribir un poquito. Muy bien, ¿alguien que tenga alguna duda? Sí, Javier, sí sería
sería eso, ¿verdad? 6 páginas mínimo y 10 máximo, incluyendo carátula, introducción y conclusión. ¿Alguien tiene alguna duda? De la inmediación, de la relación, de conocimiento. Ok, sí voy bien. Lourdes, ¿alguna duda? No, Lourdes, licenciado, disculpe. ah, bueno. Muy bien. Entonces, bueno, recapitulando con los temas relativos a los temas que estamos tratando. Hoy no voy a encender cámaras para que se descansen un poquito y para que no me vean la cara, porque así se van a aburrir de estarme viendo todos los días. Entonces, por lo menos algún día que me extrañen, que no me van a estar viendo. Bueno, estábamos relativos siempre en el tema de la definición. Pueden apagar su cámara, no hay ningún problema. Con relativo a la definición de la paz. Y cada uno en su momento pues dio una concepción de lo que podría cada uno comprender por paz. Incluso hacíamos el tema de que se puede clasificar la paz, paz interna, paz externa. Incluso hablamos de una paz que puede ser cuando usted también incluso respeta la naturaleza, una paz ecológica, que era casi lo último que hablamos, de que al momento que usted también respeta su naturaleza, hablamos de la paz ecológica. Entonces, podemos hablar de paz positiva, una paz negativa, que hablábamos también de esa relación en cuanto a que puede existir ese tipo de paz. Sobre todo el tema de la paz positiva es muy interesante, el tema de poder buscar esa paz positiva que es el encuentro entre los diferentes grupos, lograr el poder crear proyectos de mutuo acuerdo, proyectos que conlleven la participación de los diferentes sectores que en un momento determinado están dentro de un conflicto. Se dice que para poder asumir la paz positiva deben sumarse 4 cuestiones. 4 cuestiones son interesantes en la construcción, en la construcción de la paz positiva. Y en esto sí pongamos mucha atención. Se dice que son la suma de 4D. 4D se tienen que pues sumar para poder lograr una paz positiva. Es el desarrollo, derechos humanos, democracia y desarme. Esas 4D, cuando se logran conjugar, logramos una paz positiva. ¿Existe ese desarrollo? Sí, pero un desarrollo realmente responsable, un desarrollo sostenible en todos los sentidos. Hablábamos que el tema del desarrollo económico sí es importante para una sociedad. ¿Sí, Mercedes? Buenas tardes, Lick. Disculpe, ¿podría repetir las 4D? Perdone la interrupción. No se preocupe. Las 4D que suman para lograr una paz positiva es el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la democracia y el desarme. Esas 4 logran en su momento determinado, si se logran conjugar, logramos una paz positiva. Entonces, cada una, por ejemplo, el tema del desarrollo, un desarrollo sostenible, responsable, un desarrollo en el cual participe toda la sociedad, los diferentes sectores. Sí, el desarme sería lo último, Miriam. Entonces, esos suman la paz positiva. Entonces, logramos esa paz a través de la suma de esas 4D. Entonces, al momento que se suman esas 4D, pues logramos lo que se denomina la justicia social. Algo que incluso nuestra Constitución Política de la República establece que debe existir una justicia social. El tema de los derechos humanos, pues hablábamos que es importante el respeto a los derechos humanos. Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 28, si no me equivoco, es el que establece que debe existir y se debe lograr pues el respeto a los derechos humanos, a la libre determinación de los pueblos, la igualdad que debe existir. Entonces, logramos construir esa paz. En la actualidad, vivir en paz es un derecho humano. Es un derecho que todos, como ser humano, tenemos pues, ese derecho de exigir al Estado, porque al final el Estado es el violentador de los derechos humanos. Entonces, esos derechos humanos reconocidos a través de diferentes cuerpos jurídicos. Realmente la normativa jurídica, el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, busca el respeto de los derechos humanos y esos derechos humanos se sostienen a través de la democracia, existir un sistema democrático y representa un gran desafío para la humanidad. Lograr la paz y lograr una democracia en un Estado
Es un desafío para la humanidad porque la humanidad es la que construye la paz. Hoy la paz significa no solo la disminución de todo tipo de violencia. Y vamos a ver en su momento que el siguiente tema es el tema de la violencia, que incluso la violencia está clasificada también como una violencia directa, una violencia estructural o cultural, y la vamos a ver en su momento. Sino también las condiciones indispensables para que los conflictos puedan ser transformados creativamente de forma no violenta, que ese es otro tema también en el curso de Teoría del Conflicto, Cultura de Paz. Cómo un conflicto logramos transformarlo, pero una transformación positiva para lograr pues que este conflicto realmente nos haga recapacitar como sociedad, no volver a esa conflictividad y ese conflicto nos permita crear nuevas oportunidades, transformar la sociedad. Y esto pues de tal manera que creamos paz en la medida que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación de forma positiva, creadora, reconociendo en un momento determinado que no estamos de acuerdo con otra persona, pero respetamos. Y sobre todo algo que es muy interesante en la construcción de la paz es el diálogo. Y lo vemos, por ejemplo, países que todavía existen los conflictos internos, el tema de que están en diálogo, porque la única forma de resolver conflictos es a través del método del diálogo. El diálogo es muy importante en la conflictividad y eso incluso se da en el tema familiar, en el tema de parejas, cuando dicen pues es que no tenemos buena conversación o no nos sabemos escuchar y vaya, si no usted como abogado cuando le vaya a tocar el tema de divorcio, le van a decir, mire, una de las causas es que no nos llevamos bien usted. No podemos ni platicar ni 10 minutos porque terminamos peleando. Entonces no existe esa paz intergrupal que decíamos, interpersonal que decíamos. Entonces es muy importante el poder lograr esa paz y lograr el reconocimiento de la paz como un derecho humano. El siguiente tema a tratar es el tema de la violencia. Solo le voy a pues, proyectar realmente unas cuantas líneas, lo que para algunos pues, se considera que la paz como tal, vamos a decir, perdón, la violencia. Y un concepto de violencia realmente así de manera general, no lo sé si logramos ver la presentación. Sí se ve, licenciado. Se ve link. Entonces, podríamos decir de manera general que la violencia es concebida como cualquier acción o circunstancia humana que produce daño sobre la persona y su entorno institucional. Esa es una conceptualización de lo que se podría pues, dar a entender que sería violencia. En pocas palabras, la violencia podríamos decir que significa dañar o herir. En dos palabras, violencia es dañar o herir. Entonces, cuando hablamos de que se le produce daño o herimos a alguien, estamos ante una violencia. Ahora bien, se sostiene que si podemos, pues en la clasificación que se puede dar sobre la violencia, si en una violencia en la cual, en una situación violenta, logramos reconocer quién es el emisor o el agresor de esta violencia, estamos hablando de una violencia directa. La primera violencia que podemos pues, determinar es la violencia directa. Ahora, ¿cuándo estamos ante una violencia directa? Alberta Monroy, le encargo su micrófono, por favor. Muy bien, entonces les decía que en la clasificación de la violencia vamos a clasificar primero una violencia directa. ¿Cuándo estamos ante una violencia directa? Decimos que es violencia directa cuando es posible reconocer en esta situación violenta a la persona que produce el emisor o el agresor. Eso se denomina violencia directa. Y esa violencia puede ser física o psicológica. Y es la violencia a veces más marcada en nuestro círculo cuando estamos ante eso de dañar o herir a alguien.
física o psicológicamente. Y en ese sentido, no, ya no está la presentación, solo era para que vieran cómo podemos conceptualizar la violencia. Entonces, trato que las presentaciones no estén cargadas, porque si no se pierden ustedes en las presentaciones. Entonces, mejor solo 2, 3 cositas en la presentación, porque ya aburridos de presentación están ustedes en todos los semestres. Entonces les decía, la violencia directa, podemos determinar quién es el agresor o el emisor de esa violencia. Y esa puede ser física o psicológica. Y esa incluso la vive usted, la violencia intrafamiliar, que se da en el seno de la familia. Entonces, ahí es lo denomina una violencia directa. Incluso usted puede vivir violencia en su trabajo. Los mismos compañeros de trabajo le pueden pues hacer un momento, dañarlo o herirlo a usted. Y entonces estamos ante una violencia directa. Ahora bien, existe la llamada violencia indirecta o estructural. En la violencia directa en la violencia indirecta o estructural, no existe emisor personal identificable. No podemos identificar directamente quién está, pues quién es el emisor o el agresor como tal. Y ejemplos de violencias indirectas, pues podemos tener la pobreza. La pobreza es una violencia indirecta, porque en el caso de Guatemala son demasiados factores que conllevan a que exista pobreza. Si lo tomamos como ejemplo, Guatemala. La violencia tiene efectos. Uno de los grandes efectos de la pobreza, es el dolor y la muerte prematura. La pobreza produce dolor y muerte prematura. Por ejemplo, el corredor seco. Cuando vemos los índices de desnutrición en un país en el cual, pues, propiamente es un país netamente agrícola. Y vemos cómo existe en nuestro país la desnutrición crónica. Entonces, esa es una violencia indirecta. La pobreza es una violencia indirecta, porque son demasiados factores que intervienen en la creación o en producir ese tipo de violencia. Entonces, eso es un ejemplo, la pobreza es un ejemplo de la violencia indirecta. Ahora bien, la pobreza es fruto de un determinado modo de organización, porque realmente por eso es imposible poder determinar quién realiza esa pobreza como tal, como violencia indirecta. Hay muchas causas relativas a la pobreza como esa violencia indirecta. ¿Sí, Sharon? Disculpe, licenciado, ¿podría volver a repetir qué es la violencia directa o estructural? La violencia, primero la violencia directa, usted puede establecer quién es el emisor o el agresor. Esa es la violencia directa. Era la indirecta, disculpe. Bueno, muy bien. La indirecta es cuando no es posible determinar quién es la persona que está realizando ese tipo de violencia. No podemos identificar al agresor o al emisor de ese tipo de violencia. Y se le denomina violencia indirecta o violencia estructural. Ahora, un ejemplo de violencia indirecta o estructural es la pobreza. Entonces, la pobreza es un ejemplo de ese tipo de violencia donde demasiados factores contribuyen a que exista ese tipo de violencia indirecta. En el caso de la pobreza existen demasiadas causas que producen pobreza. Desde el tema de la distribución de los recursos naturales, el tema de las oportunidades, son causas, la corrupción, es otra causa del tema de la pobreza en nuestro país. Y pobreza significa muerte en un momento determinado. Entonces, ahí estamos ante ese tipo de violencia. Hay otro tipo de violencia, un tercer tipo de violencia o una tercera forma de violencia, que es la violencia simbólica o violencia cultural. Y este tipo de violencia simbólica o cultural, pues es una forma de daño que se expresa en las mentalidades o creencias, los valores, los modos de pensar, la forma de dirigir pues mis acciones
pues en un momento determinado suelen ser nefastos. Entonces, cuando yo no ejerzo, pues, mi mentalidad o mi creencia o mis valores, mi forma de pensar, pues causa cierto daño. Entonces, eso es una violencia simbólica o cultural. En su momento hablábamos, por ejemplo, el tema de mis creencias. Yo puedo tener ciertas creencias, pero con esas creencias yo puedo producirle daños, dañar a alguien. Entonces estoy llevando a cabo una violencia simbólica o cultural. ¿Sí, Cristian? Gracias, Lick. Una pregunta. ¿Eso podría considerarse igual que el racismo? Aquí vamos a lo siguiente. ¿Cómo se manifiesta esa violencia simbólica? El racismo, el machismo, la homofobia, el odio religioso. Esas son formas de violencia simbólica. No sé si ahí estamos. Sí, Lick, gracias. Muy bien. ¿Sí, Rocío? Perdón, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Espéreme, don Gabriel. Solo tenemos a Rocío y pues con mucho gusto. Permítanme. Sí, Rocío, y después don Gabriel. Buenas tardes, Eli. Bueno. Con respecto a este tipo de violencia simbólica, esta puede ser en ambas vías, porque o sea, así como el ejemplo que usted dio, le entendí de que es de cómo yo voy a, como quien dice, ejercer violencia hacia otras personas. Pero esas otras personas también me pueden violentar por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por lo que yo soy. Sí, esa es la violencia simbólica o cultural. Muchas gracias, Lick. Muy bien. ¿Sí, don Gabriel? Sí, Lick, por ejemplo, cuando usted dice la violencia en el caso de homofóbica, ¿cómo se puede identificar esa violencia? Porque, por ejemplo, de mi parte, yo no estoy de acuerdo con, me parece esas formas de vida, a mi pensar, a mi razonamiento, digamos, una enfermedad mental. Sin embargo, yo no voy a exteriorizar jamás mi forma de pensar o el rechazo a estas personas. ¿Cómo se puede identificar eso entonces? Porque, bueno, algunas personas sí la exteriorizan, pues, pero yo personalmente no. Mire, lo que decíamos, ¿verdad? Y usted incluso lo dijo, ¿verdad? El respeto al derecho, el derecho ajeno es la paz. Yo puedo ser que no comparto, ¿verdad? La forma de pensar, la forma de vivir, y usted lo está diciendo, ¿verdad? Pero no significa que yo venga y, por ejemplo, como no me caen bien, vengo y paso incluso rociándoles agua, hago ciertos actos para poder, por ejemplo, el no tolerarlos, el que usted, por ejemplo, está sentado a la par de alguien y mejor me muevo porque qué feo, ¿verdad? Ahí está usted sin querer manifestando cierto tipo de violencia. No es una violencia directa porque no está causando una violencia física, psicológica, pero sin querer es una forma de manifestación de violencia. El no tolerar, por ejemplo, que tenga un compañero en clase por su forma de pensar o su forma de ser, y si me siento a la par, mejor me quito porque uy. Entonces, sin querer, ese es un tipo de violencia. Ahora, respetar es algo que tenemos que saber convivir y respetar en una sociedad. Entonces, no comparto la forma de pensar, la forma de vivir, pero no significa que el hecho que yo me siente a la par, que yo coma con esta persona, me va a hacer menos persona o voy a ser mejor persona que ellos. Entonces, no, es simplemente la tolerancia. Aquí es donde viene algo interesante, el saber tolerar. Tenemos que aprender a tolerar como sociedad la forma de pensar y la forma de vivir. Claro, la otra persona también tiene que respetar mi forma de ser y mi forma de pensar. Entonces, mire, realmente esos temas son muy trascendentales. En una sociedad como la nuestra sí tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a respetar en un momento determinado y siempre cada uno respetando el derecho ajeno. Eso es muy importante en una sociedad. O sea, respetar, si el otro no comparte, pues yo respeto que no comparta, no voy a meterme en la intimidad de la persona, no voy a hacer de menos a esta persona por la forma de ser o la forma de pensar. Habían levantado la manita varios, no sé qué pasó. Gracias. Sí. Bueno, entonces. Buenas tardes. Sí, buenas Perdona tardes. que me interrumpa. Sí, María Noemí.
parte de esta violencia también es estas mujeres feministas que como no comparten los ideales religiosos y todo esto de las otras personas vienen y manchan los monumentos o creen que de esta manera las van a tomar en cuenta tal vez. No sé si eso también es una clase de violencia así como la que usted está hablando. Mire, si hay algo interesante, mire, por ejemplo, yo recuerdo una manifestación que fue muy interesante. Creo que todos aquí se recuerdan de las manifestaciones del 2015. Y muy interesante cuando incluso se dieron claveles en esa época aquí en el Congreso de la República, creo que estaba en sesión plenaria. Y entonces las personas que estaban manifestando portaban claveles y creo que incluso a la Policía Nacional Civil se le dieron claveles. Y nótese lo interesante de ese tipo de manifestaciones, lo pacífico que en un momento determinado las manifestaciones pueden producir. O sea, yo no estoy en contra de la manifestación porque creo que es un derecho elemental y es un derecho humano, pero cuando la manifestación sobrepasa el vandalismo, sobre todo el tema de nosotros que somos futuros abogados y notarios, en el caso de ustedes, conocedores de las normas jurídicas, no puede existir, y eso sí es cierto, no puede existir un Estado. No, libertad sin orden. No puede existir libertad sin orden. Y eso bíblicamente está. Perdón que incluya la religión aquí, pero no puede existir un Estado, libertad sin orden no puede existir. Tiene que haber libertades, pero tiene que haber un orden. Entonces, en el tema de las manifestaciones, vuelvo y repito el tema de los derechos. El tema de manifestaciones, creo que las manifestaciones pacíficas son muy interesantes porque incluso la sociedad ve una manifestación pacífica y dice, pues qué bueno que se están manifestando, porque al final, como Estado, lastimosamente estamos traumados del tema de violencia, porque si usted ve antimotines ya puestos, ya las personas que ni siquiera son parte de la manifestación, pero ya tienen ese miedo, por la misma forma, por el tipo de Estado en el que vivimos, que hemos tenido demasiados conflictos. En cambio, una manifestación pacífica, hasta la propia sociedad, que los ciudadanos de a pie que incluso están caminando, hasta incluso pueden en un momento determinado apoyar. Entonces, todo eso, creo que el tema de manifestaciones sí también tiene que tomarse en cuenta de que debemos de manifestar, sí, es un derecho elemental y humano y no podemos quedarnos callados ante las injusticias, pero también hay un límite en el cual el vandalismo tampoco puede ser darse, porque entonces pierde la razón de manifestar mi inconformidad de manera pacífica. Entonces vamos a ver, Cristian, Wendy, nos vamos con Rocío. Vamos a ver, Cristian. Gracias, Lick. Perdón, ¿me escucha? Sí, le escucho. Solo me surgió una duda con todo este tema y yendo un poquito más en el plano internacional. ¿Qué pasa entonces con el tema de las restricciones de las personas que van al mundial y pues tienen preferencias sexuales de lo que no está permitido o de lo que no es normal, entre comillas, como en el caso de algunos países como Palestina, creo que es, o Israel, donde las mujeres no pueden entrar a los estadios? ¿Eso también entraría dentro de este tipo de violencia? Sí, es un tipo de violencia, porque al final el racismo, machismo, superioridad, sí, es una manifestación de violencia. O sea, es una manifestación, es una violencia simbólica o cultural, sobre todo cultural. Exacto. Entonces, en este caso, ¿cómo podría, no sé, algún ente internacional regular para que eso no se dé? ¿O no se toma acción por el hecho de que se sabe que el país donde se realizó el mundial es un país extremista en todas sus creencias? Dimensiones. Ajá. Veamos, aquí viene algo interesante, el derecho internacional. En el caso, por ejemplo, Guatemala, ¿qué sucede cuando Guatemala pues, no respeta o violenta los derechos humanos? Es sancionada internacionalmente. Hay sanciones, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, son instrumentos internacionales, pero donde Guatemala se sujeta a estos convenios o estos tratados. Lo que sucede en estos países es que muchas veces no son parte de, o no han firmado, no han ratificado, entonces no existe a nivel internacional una forma de imposición o una forma de supervisión, de sanciones. Ese es el problema muchas veces. Ahora, culturalmente es el problema,
culturalmente es una sociedad que ha venido así y por siglos. Entonces, cambiar esa forma de mentalidad en ese tipo de sociedades, sí, está peor que nosotros, ¿verdad? Realmente peor que nosotros. Pero sí sería el tema internacional que podría hacerse algo siempre y cuando, pues, los organismos internacionales y los mismos estados, pues, se sujeten al derecho internacional. Claro, sí. Ok, gracias, Lick. Muy bien. Van a llevar su derecho internacional público ustedes en su momento, creo que lo llevan en el 9º y 10º. Algunos ya salieron del 9º y 10º. Vamos a ver, Rocío. Sí, licenciado, con una consulta respecto a este tipo de violencia. Bueno, sería una violencia como psicológica. Yo la veo así, que este grupo, los LGTB y no sé qué más, están como ejerciéndole a la sociedad, por así decirlo, porque ellos quieren y pelean por ser aceptados, ¿verdad? Pero está bien que peleen eso, ¿verdad? Y que luchen por eso, pero de ser aceptados a estar imponiendo sus gustos, sus creencias o yo no sé qué más en cuestión de, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Que ya vengan y vendan esa idea de que aquí, gracias a Dios, hasta donde se nos ha dado eso. Pero en otros países es de que a los niños tienen la libertad de elegir si quieren ser mujer o quieren ser hombre, ¿no? Ellos, no sé, siento que a la fuerza quieren que todo el mundo sea como ellos, ¿verdad? Quieren ser respetados, pero no respetan al resto de la sociedad de que uno tal vez no es de que no lo mire bien, ¿no? Que bueno, ahí está, son ellos, ¿verdad? Pero están implantando también muchas cosas de ellos. No sé si ellos también ejercerán ese tipo de violencia. Veamos, la imposición en un momento determinado sí es un tipo de violencia. Y aquí viene algo, vámonos desde el punto de vista legal, pero al final estoy hablando de abogados y notarios. Por algo, nuestra Constitución y el Código Civil establece la mayoría de edad. Por algo la establece. Tiene una razón de ser. Porque al final usted como padre ejerce esa patria potestad sobre sus hijos. Entonces, usted educa a sus hijos. Entonces, usted en un momento determinado, pues necesita, pues dirigir a sus hijos, pero siempre en el respeto a la forma de pensar de cada uno, pero no puedo venir a imponer, porque al final la imposición ya estoy ejerciendo un tipo de violencia. Yo no puedo venir y obligarlos a ustedes, decirle, mire, tienen que empezar como yo pienso. Eso ya sería ejercer violencia sobre ustedes. Lo Sí, mismo sucede cuando estoy pretendiendo eso. Ajá, sí, pero por ejemplo, se ve ahora en las caricaturas, en las películas. O sea, aquí eso viene ya otra cuestión interesante. Está muy metido, pues, aunque el padre críe bien a su hijo y le enseñe los valores y todo eso. Chicas, o sea, está metido, la verdad, en todo este movimiento, ¿verdad? Veamos, aquí viene algo interesante también el Estado, porque al final el Estado, pues el Estado en el tema de vayámonos a la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones en un momento determinado con el Ministerio de Educación, pues debería en un momento determinado regular cierto tipo de programación. Yo no estoy en contra, por ejemplo, yo estoy en contra, por ejemplo, de aquel tipo pues, contenido que ejerce violencia de cualquier tipo. Cuando hablamos de violencia de todo tipo, ya vieron ustedes que no solo es violencia física, sino puede haber violencia simbólica, cultural. Entonces es ahí donde yo como Estado, pues debo de también ser vigilante y observador, y es ahí donde el Ministerio de Educación también debería de, en un momento determinado, pues supervisar, pero siempre el respeto hacia los demás. Yo no puedo venir y obligar a que alguien piense como yo pienso. Si alguien pues tiene su forma de pensar, su forma de vivir, pues se le respeta, pero respetando también a la otra parte. Y el diálogo es muy importante, el diálogo y el respeto a la forma de pensar. Por ejemplo, yo puedo ser que no comparta que alguien use tatuajes, pero ¿eso a mí me ejerce algún tipo de violencia? No. Que alguien, por ejemplo, se vista extravagante, ¿eso ejerce en mí un tipo de violencia? No.
a mí no me causa ninguna molestia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber respetar y saber convivir en una sociedad. Y eso es multiétnico, o sea, hay las culturas, entonces también todo eso debemos de respetar. Es lo que estamos haciendo ahorita, la verdad, cada uno respeta la opinión del otro, la forma de pensar del otro, y al final cada uno en su entorno, en su hogar, maneja su hogar de como considera más propio. Claro, sin ofender al vecino, respetando al vecino, es todo. Muy bien, ahí tenía más opiniones, creo que tenía Nelson, Wendy y Mercedes. Gracias, licenciado. Solo para apoyar a los argumentos de los compañeros, en las pintas feministas tendremos que incluir a nuestro vocabulario jurídico la iconoclasia. Como juristas o como futuros juristas no podemos venir nosotros y opinar desde nuestras emociones y desde nuestro sentir o desde esas experiencias de vida, porque entonces ahí estamos, diríamos, tergiversando lo que es el derecho y los derechos humanos, ¿no? Decimos respetar a las personas, pero sí, solo sí piensan como yo. Y entonces ahí ya no ya no estamos limitando los derechos humanos y entonces estamos limitando el derecho como tal. Para que todos pues podamos involucrarnos y aprender sobre todas estas actualizaciones que se están dando entre los derechos de las personas, tanto como pueblos indígenas, mujeres, LGTBIQ. No podemos ser estudiantes de derecho y estar aislados a estos temas coyunturales, porque, porque al final pues nos afecta a todos, como bien lo decían todos los compañeros de diferentes puntos, pero involucrémonos más para tener argumentos específicos de cómo debatir en estos asuntos y cómo poder aportar a una sociedad más constructiva y con menos odio, porque odio es lo que siempre estamos emanando con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Si dejamos a un lado los grupos feministas la diversidad sexual, los grupos indígenas actualmente y el clasismo que está afectando a nuestra sociedad, hemos sido tan indiferentes con ellos y avanzar con estos otros temas es algo más superior, diríamos, ¿verdad? No podemos trabajar esta base, ¿cómo vamos a poder trabajar la otra, no? Solo para que todos nos involucremos más en los temas y no lo agarremos como algo aislado, ¿no? Gracias, licenciado. Vaya, muy bien, ahí estamos. Muy interesante, la verdad, miren, es muy interesante, por eso les decía, aquí se construye conocimiento. Es que al final la razón de ser de debatir, de que ustedes se expresen es construir conocimiento, porque cada uno va adquiriendo conocimiento del otro. Entonces, es un curso de construir. Por eso es teoría del conflicto y cultura de paz. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que logramos? Queremos conseguir es la paz. Y la paz es el respeto. Respeto y educación. Si tenemos educación para saber escuchar, y como bien decía Wendy, el tema del poder tener conocimiento de los diferentes temas. Las legislaciones se van actualizando y en un momento determinado cada una de las legislaciones se van actualizando. Recuérdense que las legislaciones son consecuencia de los hechos sociales. Los hechos sociales son parte de la legislación. Si no existe un hecho social, ¿qué puedo regular? Entonces, y el tema también, como decía Wendy, es que también los pueblos indígenas, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. La convivencia, la multiculturalidad que debe existir. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Daniela, nos quedamos con Daniela y vamos a ver el tema de la asistencia. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que igual el derecho el derecho de todos debe prevalecer aquí y creo que hay que tener mucha conciencia con los comentarios que hemos estado haciendo ante cualquier persona. Creo que no hemos tomado ni en cuenta que somos un grupo diverso y que puede haber personas a las que podemos vulnerar con nuestros comentarios y eso sigue siendo una violencia sistemática. O sea, tanto no sabemos y desconocemos si hay una persona de la comunidad aquí o una persona que su ideología política va desde el feminismo, al igual así como se respeta a las personas con una ideología cristiana, católica, evangélica, lo que sea, sí tiene que prevalecer
este orden y esta paz. Y creo que estamos viendo la violencia y a veces con nuestros comentarios ejercemos violencia. Entonces creo que deberíamos de ver todo también desde no solo las opiniones o lo que creemos, sino desde de todos los ángulos y las vertientes correctas, y no desviarnos tampoco del tema, porque, o sea, también hablamos de la violencia que se ejerce ante el patrimonio cultural de Guatemala, pero no de la violencia ejercida por los cuerpos militares y los cuerpos policíacos que ejercen ante las personas que están siendo vulneradas. Entonces, sí creo que hay que ver un montón de extractos sociales, económicos, creo que ese debería ser nuestro enfoque principal. Creo que sí podemos llegar a un debate correcto, un debate inteligente sobre los tipos de violencia, porque aunque no estemos de acuerdo con lo que se está diciendo, con lo que se está comentando, sí creo que tiene que ir una línea de respeto sin comentarios tan violentos o que pueden vulnerarnos a todos. Pero solo es eso. Muy bien, ahí estamos. Muchas gracias, Daniela. Ahí está. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, me van a disculpar. Jocelyn y Gerson, si quieren lo dejamos para el día de mañana. Ahí estamos para que puedan emitir sus opiniones. El día de mañana ya estamos viendo el tema del conflicto. Ya pasaríamos a ver el tema del conflicto. Muy bien. Que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Muy amable. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gerson. Licenciado, perdone, buena tarde. Buenas tardes.